llegamos aquí a Paradeplatz, en el edificio de Credit Suisse. Hay bastante gente para el tour. Vamos a ver cómo nos va. El tour en español suele empezar un poco más tarde, porque a la gente le cuesta llegar a tiempo. Yo me soy el único día en llegar tarde ahora. Y me presento. Encantado, soy Pablo. Lo que va del tour es frivol. O sea que la idea es que yo iré andando por la ciudad de Zurich, os iré contando historias y anécdotas de la ciudad. Y vosotros podéis seguir, o sea, y en cualquier momento en el que no os aburráis o no os parezca necesario, os podéis ir saludando, sin saludar, pero si llegáis hasta el final y os ha gustado, no voy a decir que no a la propina, ¿sabes? Bueno, acá en Paradeplatz empezamos el tour. Vamos a ver con qué nos encontramos, qué nos muestra. Es un tour gratis, es un tour gratuito entre comillas, pues igual al final como dijo él, pues es bueno darles una propina. Ellos lo hacen con una buena intención y demostrarle a uno, pues, a dar a conocer toda la parte del centro de Zurich. De lo que va en la ciudad de Zurich. La ciudad de Zurich es lo más parecido a una ciudad que tenemos en Suiza. Es la ciudad más grande. Tiene 400.000 habitantes en lo que es la ciudad en sí. Y tiene un área urbana de 1 millón de habitantes. Si nos damos cuenta en el mapa, Zurich terminaría siendo fácilmente una localidad más de Bogotá. Y bueno, para los que ya han estado os daréis cuenta de que esta sensación de ciudad pues no la tenéis en lo que es Basilea, lo que es Berna, en Ginebra un poco, pero es la zona más activa del país. Y es también el centro financiero, o sea, aquí es donde están los grandes bancos y específicamente en esta plaza, en la Paradeplatz, que es nada menos que la casilla más cara del Monopoly suizo, están las sedes de los grandes bancos. O sea, está Credit Suisse, está UBS. Y en realidad esta plaza tenía a la base orígenes mucho más humildes. Aquí en Zurich, que siempre ha sido una ciudad de comercios, se ha celebrado durante siglos lo que era el mercado del ganado. O sea, aquí se vendían vacas, cerdos, gallinas y ha tenido durante mucho tiempo el nombre de Soimar. También. Porque aquí es donde se celebraban los desfiles militares. Sí, y me he olvidado entonces mencionar lo que es el tema de los idiomas en Suiza. No sé si alguien, bueno ya lo he dicho, pero en Zurich no se habla alemán, no se habla el alemán de Alemania. Leeréis en alemán de Alemania y veréis gente escribir en alemán de Alemania, pero la gente, la vida social hablada, pasa en suizo alemán. Entonces es un poco difícil explicar las diferencias, pero el suizo alemán es como un alemán bastante cool, hablado como por un neerlandés, todo en diminutivo, todo muy de garganta también. Está este estereotipo de los alemanes que en realidad los que hablan verdaderamente con garganta son los suizos alemanes. Y entonces el porcentaje de suizos que habla alemán o suizo alemán es el 80%. Está en segundo lugar el francés, la parte francesa del país. Ahí había gente que se iba a Neuchâtel, es la zona de Lausanne, Neuchâtel y Ginebra, que es el 15%, y esos ya hablan y escriben en francés normal. Está la parte italiana, de donde vengo yo, en el sur, y es el 5%, que eso en población suiza se traduce en 300.000 personas. No sé si lo sabéis ya, pero toda el agua, bueno, hay muchísima fuente en Zurich, donde tienen todas las montañas de alrededor, y el agua es potable. Pues podéis beber de ella y os ahorráis 3 francos de botella de agua. O sea que, pequeño tip para el turista aquí.
se ríe de mi acento, creo. No, para nada, para nada. No, entonces, aquí esta es Frau Münster. Esta no es solo una iglesia, sino que ha sido durante mucho tiempo centro del poder de la ciudad. Porque de hecho, cuando se fundó en 853 y desde el principio, estábamos entonces en una Europa bajo el Sagrado Romano Imperio, una Europa feudal, que estaba muy dividida entre sí. Y el hombre de poder de la zona, no sé cómo llamarlo, rey o vasallo se dice en español, o sea, como rey, pero es que no era rey, eran los que hacían las cruzadas, que respondían al emperador, que tenían... En italiano es vasallo, vasalletti, bueno. No sé. Le concedió tierras, le concedió el poder de recolectar impuestos, de acuñar monedas, y se llegó al punto en el que las monjas, porque era un convento de monjas, de esta abadía eran las que controlaban el poder en Zurich. De hecho, la misma abadesa en la que decidía el alcalde de la ciudad cada año. Esto se fue acabando, o sea, lo que fue el rol de Frau Münster en la ciudad fue desvaneciendo en torno al año 1400, cuando ya el poder lo tomaron lo que son los gremios, en gremios que en alemán es Zunft, y casa de los gremios es Zunfthaus. Y fijaos, ahora pondremos en el centro, pero ahí mismo, Zunfthaus zur Wahl. Esta también es Zunfthaus zur Meise. Y estos gremios, bueno, en realidad no tenía pensado contarlo ahora, pero eran como asociaciones comerciales que tenían, de la misma manera que Frau Münster controlaba la economía de la ciudad, estas asociaciones comerciales que había de zapateros, de comerciantes de vino, de pintores, pues decidían el precio de los bienes y decidían quién hacía qué trabajo. La zona creo que los estudiantes se enfocan bien. También se soca. Despedida soltera. Deben ser latinos. No. Esta estatua. Esta estatua es importante porque es un caso de revisionismo histórico en la ciudad de Zurich. Este hombre, Hans Waldmann, era antiguo alcalde, jefe militar de la ciudad y de la región de Zurich. Y tiene una estatua en lo que es el centro de Zurich, pero en realidad el pueblo lo desgolló. Y lo desgolló no sin razón, tuvo un gobierno pues, con decisiones muy poco populares. Ahí creo que ese edificio de la ciudad creo que es matrimonio. Hay bodas, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Hans Waldmann, después de su gobierno, en el que el pueblo se hartó muy rápidamente de él, en un día tomó la decisión, mientras iba a matar ciervos, que los perros de los ciudadanos le molestaban, porque le encorviaban cuando intentaba cazar un ciervo, y decidió matarlos a todos. El pueblo, ya harto entonces, decidió que no, y le destruyó. En Suiza nosotros tenemos democracia directa, lo que significa que el pueblo vota sobre cantidad de temas políticos. Cada vez que el Parlamento intenta cambiar la Constitución, si un ciudadano recolecta suficientes firmas, puede proponer un tema para que el pueblo vote sobre ello. Y todo esto, de la misma manera, el sistema político suizo intenta representar las varias entidades o las varias divisiones demográficas que hay en el país. Ahora, por ejemplo, el tema religioso no es tan importante, pero Suiza también está dividida entre católicos y protestantes. Y el gobierno mismo, no hay presidente, o sí lo hay, pero es una persona que va turnándose cada año.
y el ejecutivo está compuesto por 7 hombres, que es el Concilio Federal, el Bundesamt. Y estas 7 personas intentan representar lo que es el pueblo suizo a nivel de género. Entonces tener una división de estas 7 personas que sean 3-4 mujeres, 3-4 hombres, de origen geográfico. O sea, tener 4 o 5 alemanes, 2 3 franceses, medio italiano, y ya el del Romanche es el que trae el café. Y luego claramente ideología política. O sea, el partido mayoritario es el que tendrá la mayor parte de representantes, y ya en relación a los votos que han ganado las últimas elecciones, los demás partidos van tomando sitio. También está el tema de la autonomía, que ya lo hemos discutido. O sea, es un estado federal. De la misma manera de Estados Unidos, cada cantón, que son 26 por cierto, tiene muchísima autonomía sobre lo que es la educación, la infraestructura, las normas en general. Y todo esto lleva a que el país tenga mucha estabilidad. Porque el mismo gobierno, son 7 personas con ideologías diferentes, cada vez que se toma una decisión, pues han de encontrar un acuerdo. Y entonces esto hace de manera de que el país no va cambiando de rumbo cada 5 años, sino que haya siempre esta lenta, malauguradamente, pero lento progreso, pero siempre más o menos en la misma dirección, o con mucho compromiso entre las varias partes del país. Lo que va de Züchtern zur Meissen, esta, como os he dicho antes, es una casa de los gremios. Era la casa de los comerciantes de vinos y de pintores. Y como muchas casas de los gremios, se han abrido hoy en un hotel y en un restaurante. Aquí es donde han dormido varios reyes, ministros, presidentes de varios países. Aquí ha estado Winston Churchill, desde aquí hizo su discurso después de la Segunda Guerra Mundial, proponiendo el Plan Marshall, proponiendo una reconstrucción de Europa. Y es una de las casas más bonitas de por sí, porque también es de las más recientes. O sea, esta se construyó en el año, espero que no lo ponga en el edificio, pero creo en torno al 1757 por ahí. Y se nota también por el estilo barroco que tiene. O sea, esto parece, respecto a lo que es el resto de Zurich, muy medieval, esto tiene mucho de París para mí. O sea, el techo, las ventanas, tiene mucho francés. Bueno, aquí estamos delante de la segunda iglesia del sur. Esta es la iglesia de San Pedro, no es la iglesia de San Pedro. Y esta iglesia tiene 2 peculiaridades. O sea, tiene la primera, que la torre y la nave tienen 2 colores distintos. Y bueno, eso no es gran cosa, pero eso se debe al hecho de que tiene 2 propietarios diferentes. O sea, la nave de la iglesia es sí de la iglesia, se celebra la misa, pero la torre se ha usado durante siglos como punto de observación de la ciudad para buscar incendios en el medioevo. O sea, que era el peligro más grande que tenía la ciudad por aquel entonces. Y desde ahí intentaban ver si comenzaban incendios en alguna zona de la ciudad. Y la segunda característica es que el reloj es muy grande. Es tan grande que es el reloj de pared más grande de Europa, más grande que el del Big Ben, y es solo segundo al de la Meca. Se ha hablado del tema de las religiones, que claramente ahora ya la diferencia entre protestante y católico se va notando siempre menos en lo que es la sociedad europea, pero ha sido un tema de guerra en Suiza, o sea, en lo que es Suiza, que es un país neutral, que siempre ha sido neutral, pero la gente se ha matado en este país por la división católicos y protestantes. Y es que por aquí justo lo que es el frente francés, italiano y alemán es donde está la frontera histórica entre protestantes y católicos. El tema religioso es algo muy personal y muy poco social hoy en día, muy poco político también. Pero bueno, o sea, lo que decíamos, por ejemplo, el gobierno, estas 7 personas
aún siguen siendo elegidas también en tema de católico y protestante. O sea, intentan, en todo caso, entre todo lo que es el género, la ideología política, el idioma, respetar también yo creo, 50-50 entre protestantes y católicos. Pero pues algo como, no sé, tenía entendido que según también la religión determinaban como el valor de los impuestos, el porcentaje de los impuestos que le cobran aquí a Suiza, y por eso muchos se declaran ateos, para no pagar esos impuestos. También es, si tú crees en Dios, pues no declararte ateo para evitarte los impuestos. Pues no sé. Pero lo hacen. Sí, no, lo hacen. O sea, yo creo que sí, hay ese tema. No sé cómo funciona en otros países, pero aquí si te declaras católico o protestante, estás obligado a pagar impuestos a la institución religiosa en la que crees. Bueno, muchísima gente por este espacio. Se ve muy concurrido, obviamente. Hay mucho comercio, mucho local. Muy bonitas las calles, la verdad. Como les decía, si no estoy mal, esta es la calle más antigua de Zúrich, donde conserva toda su arquitectura, todas sus casas tal cual como estaban edificadas desde el principio. Aquí estamos en el Lindenhof. Hof significa plaza, Linden significa tilo, y es que todos los árboles de esta plaza son tilos. Por lo que va este era el antiguo parque de la ciudad, el casco viejo. Hay una historia muy interesante de esta plaza y que está recordada con esta fuente y la estatua encima de la fuente. Y bueno, esa es una mujer vestida de soldado, soldado medio de la mediana edad, no, medioevo, de la edad media, claro. Y es que ese es en el siglo XIII, por aquel entonces el cantón de Zúrich acababa de hacer parte de Suiza, y la potencia de aquel entonces en Europa era Austria, o sea, eran los Habsburgo, que tenían claramente la intención de alargarse, de conquistar a Zúrich. Entonces, un día decidieron enfrentarse a Zúrich, hacer batalla contra Zúrich, y los de Zúrich, conscientes de que tenían un ejército mucho más pequeño, decidieron presentarse al campo de batalla cogiendo también a todas las mujeres del cantón, vistiéndolas de soldado, y cuando los Habsburgo llegaron, que fue históricamente en esta plaza, vieron la cantidad de soldados, pensaron que los de Zúrich se habían aliado con otra potencia y decidieron no combatir. Y entonces Zúrich se quedó independiente de los Habsburgo y luego se quedó parte de lo que es Suiza y permitió no ser parte de Austria. Suiza no tiene ejército obligatorio, tiene un ejército de milicia, o sea que hay muy pocos profesionales y el ejército serían más o menos todos los hombres del país. Y en caso de guerra, en caso de bomba atómica, todos los hombres del país tienen su metralleta en casa y pueden salir a la calle a defender el país. ¿Todo el mundo tiene un arma en casa? Hay un porcentaje, o un número de armas por cápita entre los más altos en Europa. Con, gracias a Dios, un nivel de ataques o de actos terrorísticos muy bajo. Pero sí, potencialmente hay una cantidad de armas muy grandes en Suiza. ¿En serio? ¿No tenés una ametralladora en tu casa? No, yo de buen... no sé si perro flauta, sí, que también es... de buen perro flauta, Suiza ofrece la posibilidad de elegir entre servicio militar y servicio civil. O sea, tú una vez que eres apto para el servicio militar, con el movimiento hippie del 68 se introdujo esta variante en la que tú dices, no, a mí no me interesa
tomar un arma, prepararme como soldado e ir a una guerra, pero voy a servir mi país, voy a ganar algo de dinero y voy a aportar algo a mi país de manera comunitaria. O sea, son trabajos que son o en el medio ambiente, o en la agricultura, o con sociales, o sea, con discapacitados, con... Existe en España. ¿Existe también? Vale. Existía. Existía, vale. Pues aún sigue. Porque cada año hay como unas sirenas que suenan en toda la ciudad y cada año estrenan las sirenas. Sí. Entonces, de repente a las 12 ideas, pero bueno, no, pero sí que la misma. Rápidamente. Esta es la Central Biblioteca de Zurich, la biblioteca central, la biblioteca más grande de la ciudad, donde muchos estudiantes vienen a estudiar. Está pegada a la tercera iglesia de Zurich, la Predigerkirche. Aquí se imprimió el primer libro en la ciudad de Zurich, en 1500 yo creo. Y como en Alemania, el primer libro fue la Biblia. También aquí los protestantes decidieron que cada cristiano podía leer la Biblia sin tener que pasar por el cura y decidieron imprimir la Biblia. Martín Lutero, que fue el que tradujo la Biblia y el que la imprimió, decidió imprimirla en su día. Cuando tuvo que traducirla se encontró con el problema de que por aquel entonces Alemania no existía. No existía un alemán común a todos los alemanes, sino que había varios reinos o como queramos llamarlos. Y decidió entonces crear un alemán promedio. Tomó palabras del norte de Alemania, de lo que es hoy Alemania, palabras del sur y palabras del medio. Entonces sacó un alemán con una traducción de la Biblia que era muy comprensible para los que vivían en la franja media del país, o sea, en la zona media del país geográfica, pero a la que le costaba de entender a los del norte y a los del sur. Los del norte volvieron a traducir la Biblia en su propio alemán. Se convirtió ese alemán con el tiempo en el holandés. ¿Estáis en el sitio equivocado? No, pero solo es una placa. Esta es la casa de Lenin. Lenin, nombre, no me acuerdo el nombre, pero Lenin de apellido, el revolucionario bolchevique de Rusia. Estuvo en Suiza cuando el zar le echó de Rusia y encontró refugio, como muchos intelectuales, en Suiza. Ya estalló la guerra, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, muchos alemanes, austríacos, italianos decidieron venir a Suiza para refugiarse, para escapar al servicio militar también, y entre los cuales estaba Lenin. Lenin entonces vino a Suiza, llegó antes a Berna. En Berna intentó, estando un poco en el centro de Europa, organizar una revolución internacional comunista. Se chocó con los suizos, que no le siguieron. No le siguieron en su rollo de revolución, entonces ya decidió de cambiarse de ciudad, vino a Zurich, que ya había más intelectuales, lo intentó otra vez, pero de la misma manera no consiguió que una revolución comunista tuviera lugar en Europa, o en todo caso en lo que era entonces Suiza. Se supo que estaba empezando una revolución en Rusia en 1917, y se organizó ya para dejar Suiza y llegar a Rusia e intentar que los bolcheviques tomaran el poder.
Claramente, por aquel entonces, bueno, Suiza era neutral, no tenía grandes intereses, pero los aliados centrales, Austria y Alemania, que eran aliados que estaban combatiendo contra Rusia, tenían todos los intereses de que en Rusia explotara la revolución y se saliera de la guerra. Organizaron entonces un tren blindado que salió de la estación de Zurich, cruzó toda Alemania, cruzó el Mar del Norte, subió por Suecia, bajó por Finlandia y llegó a San Petersburgo. Y Lenin tuvo que recorrerse todo ese trayecto sin poder bajar del tren, porque por aquel entonces Alemania estaba en guerra con Rusia y si hubiera bajado del tren hubieran tenido que ponerlo en la cárcel. Entonces hizo 3 días en este tren sin bajar ni subir, sin poder bajar ni salir del tren. Llegó a Rusia y 6 meses más tarde los bolcheviques tomaron el poder y se salieron de la guerra. Aquí estamos, esta es la Catedral de Zurich, es el Großmünster. Fraumünster era la abadía de las mujeres, esta era y sigue siendo hoy en día la abadía, creo que se puede utilizar esa palabra, de los hombres. Y aquí es de donde Zwingli, el Martín Lutero de Zurich, empezó su reforma. Él era cura aquí y empezó a predicar de la misma manera que hizo Lutero, una iglesia sin papa, una iglesia que hablara alemán, que hablara al pueblo, en la que cada ciudadano podía interpretar la Biblia por mano, o sea, no tenía que pasar por el cura. Como hemos dicho, eso ha causado las guerras civiles suizas, las que han llevado a la neutralidad suiza. Suiza, o sea, junto a las guerras civiles por religión y junto al tema de que el pueblo suizo siempre ha sido un pueblo de mercenarios, decidió en esa fecha, en 1648, hacerse neutral. Y de lo que va a la iglesia, pues el origen de la iglesia está compuesto por dos leyendas. Entonces, la primera tiene que ver con lo que son los santos patrones de la ciudad, Félix y Régula. Eran 2 suizos, 2 mercenarios, que estaban combatiendo en el sur del país. Se escaparon de la guerra, corrieron, o sea, llegaron hasta aquí, les encontraron y le desgollaron también a ellos. Entonces, la leyenda narra y se hicieron santos porque fueron capaces de, una vez que le cortaron la cabeza, coger su cabeza en la mano, andar 40 pasos y ya desplomarse al suelo. Y por eso les hicieron santos. Aquí no está, pero en Fraumünster, si volvéis a pasar, hay un cuadro con estos 2 santos con las cabezas en las manos. La segunda leyenda, que es la continuación de esta, ya estamos más adelante en el tiempo, estamos en Carlomagno, 800, el 9º siglo, o 9º, 8º siglo. Carlomagno está cazando ciervos, como se hacía aquel entonces, y se encontró de golpe en Aquisgrana, en Aja, que está hoy en la frontera entre Holanda y Alemania, con un ciervo muy bonito y muy grande, que no sé, cogió su atención. Entonces empezó a perseguirles sin llegar a alcanzarle, sin llegar a cazarlo, hasta que corriendo, llegaron aquí en Zurich. Llegados aquí al sitio en el que los 2 santos patrones fueron enterrados y se desplomaron, el ciervo y el caballo de Carlomagno se pusieron de rodillas. Y Carlomagno entendió que era un lugar sagrado y decidió entonces fundar el Großmünster. Ya, bueno, es el final un poco de lo que es el tour, de lo que es la historia. Yo creo que interesante un poco para llegar a lo que es hoy en día en Suiza, pues el Estado moderno de Suiza se fundó en 1848, porque por aquel entonces Suiza seguía siendo una confederación, o sea, una cosa más parecida a lo que es hoy la Unión Europea, una serie de estados separados muy autónomos y con un gobierno central relativamente débil y con los mismos cantones que no estaban al mismo nivel. O sea, mi cantón, el italiano, por ejemplo, era como una colonia de los otros cantones. O sea, había cantones libres y cantones no libres. Y con la Constitución de 1848 se decidió hacer un Estado federal que reconoce las diferencias como hoy en día, un Estado liberal
entonces que mató o puso final a lo que eran los gremios de Zurich, y neutral. Y nada, ya bueno, dejo el vaso de la vergüenza de las propinas aquí al lado de la iglesia. Y nada, ha sido un placer, ha sido un reto, no he tenido nunca un grupo tan grande y espero, bueno, que os habéis divertido y hayáis aprendido algo. Gracias. Gracias. Bueno, y todos los que llegaron acá, muchísimas gracias por ver el video. Les recomiendo Free Tour. Siempre miren en Google donde hay free tours en la ciudad que lleguen, que eso les ayudará a conocer gran parte de la ciudad, de su historia y de los sitios más históricos de ellas.